Enhebrada la naveta, empezamos nuestro tejido al fin. Terminado nuestro tejido, terminado nuestro segundo cordón o el cordón de finalización, lo que queda ahora es sacar la tela. Hola mis creadores, bueno, en nuestro nuevo video, hoy con nuestro telar ya urdido, enhebrado, vamos a empezar a realizar nuestra labor con el punto tafetán, que es lo básico. Pero lo primero que tenemos que hacer es un cordón. Ese cordón se hace para sujetar lo que es la trama, ¿sí? Al principio y al final. En toda labor que nosotros hagamos al telar, siempre hay que hacer ese cordón. Ahora se los voy a enseñar. Para realizar el cordón, lo primero que tenemos que hacer es con una lanita. Por lo general se hace el mismo tono de la prenda o de la tela que vayamos a hacer. Si ustedes le quieren dar un toque distinto, porque ese cordón se va a ver, lo pueden realizar con otro tono. Lo que hacemos es tomar 3 veces la medida del ancho de nuestra tela, siempre dejando un poquito más. Siempre dejamos un poco más. Entonces tomamos una, vamos de vuelta. Tomamos una, 2, 3 veces el ancho. Dejo siempre un poco más, corto. El peine lo ponemos en forma de descanso para que todas nuestras urdimbres nos queden a la par, ¿sí? Al mismo nivel, nunca una más alta que la otra. Y vamos a tomar de a 2 urdimbres. Entonces, tomamos nuestras 2 primeras urdimbres, la lana del cordón la ponemos a la par, ¿sí? Para que nos quede mitad y mitad. Y ahora vamos a comenzar haciendo uno para arriba, uno para abajo, pero a la vez se va como retorciendo. Ahora se los explico, no se preocupen, no es difícil. Una vez que igualamos ya nuestra lanita, nuestro hilado, ¿sí? Ya agarramos las 2 primeras urdimbres. Ahora hacemos lo siguiente. Esta parte, ¿sí? O esta lanita que va por encima de estas 2 urdimbres primeras que yo agarré, las llevo hacia arriba, ¿sí? Hacia el peine. Las llevo hacia el peine y las paso por debajo de las 2 urdimbres que siguen. Ahora le toca el turno a la otra lanita. La llevo hacia el peine y la paso por debajo de las 2 urdimbres que siguen. ¿Qué va haciendo esto? Un cordoncito, ¿sí? Va tramando estas 2 lanitas que yo estoy pasando por acá. Entonces, seguimos con esta, que si pueden ver está por encima de estas 2 urdimbres. Entonces, la llevo hacia el peine y la paso por debajo de las 2 que siguen. Llevo hacia el peine y paso por debajo de las 2 que siguen. Y así hasta llegar al final de toda la urdimbre. Llegamos al final. Antes de atar nuestro cordón, lo que hacemos es, con el peine, emparejamos un poco, ¿sí? Hasta donde más o menos dé el peine, ahí llegamos con nuestro cordón. Pueden ver, queda bien derechito. Entonces ahora sí, sin ajustar demasiado, hacemos 2 nuditos.
pero siempre dejando más bien flojo. Pues si ustedes ven, como que desde el peine hacia nuestra varilla auxiliar, la urdimbre como que entra un poquito. Entonces, cuando nosotros saquemos nuestra prenda o nuestro tejido del telar, esto tiene que tener la misma altura del peine. Y lo principal, cuando empecemos a tejer, va a ser lo mismo. Nunca ajustamos en los costados para que no se nos haga la cintura. La cintura es cuando el tejido se nos entra, ¿sí?, hacia el centro, se mete hacia el centro y queda como irregular. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. La idea es que mantenga siempre el mismo ancho. Listo, nuestro cordón terminado. Ahora pasamos a la naveta. Una vez que ya tenemos nuestro cordón realizado, lo que vamos a hacer es preparar nuestra naveta. Esta es la aguja con la que se teje en los telares, ¿sí? En este caso, yo les voy a poner el hilado doble porque ya están como muy separadas mis urdimbres, es un hilo muy fino, y si yo lo hago simple no va a tener como textura la tela, o sea, va a quedar como muy liviana. Yo quiero que tenga un toque más, entonces vamos a ponerle el hilado doble. Tomo 2 ovillos, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, para enhebrar las navetas es muy sencillo. Sujetan, ¿sí?, el principio, pueden darle una vuelta como para que se sujete más y ahí empiezan de un lado hacia el otro. Esto simplemente es el enhebrado de este tipo de navetas, ¿sí? Hay otras que en algún momento ya se las voy a mostrar, pero no es nada difícil. En caso de que tengan una ustedes y que no sea exactamente igual a esta, me pueden escribir y preguntar cómo se enhebra. Yo les enseño, no hay problema. Bueno, así seguimos hasta darle un buen volumen, porque acá sí es importante no estar cortando muchos hilos, porque si no nos quedan los bordes muy desprolijos, porque después hay que empezar a esconder esos hilos y más allá de lo desprolijo, también corremos riesgo de que se nos empiecen a desarmar. Entonces hay que atarlos muy bien, ajustarlos. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo también de acuerdo a la prenda o a la tela que hagan, cómo se pueden ir sujetando y ocultando la trama y la urdimbre. Bueno, así seguimos hasta que completemos nuestra naveta. Antes de seguir, les quiero mandar saludos a todos mis seguidores, tanto de España, Argentina, Chile, México, Colombia, bueno, a todos, Uruguay, les mando besos enormes. Y a los que todavía no me siguen, por favor suscríbanse, denle un clic a la campanita, denle un like al video, comenten, que eso sirve muchísimo y me ayuda un montón. Para poder crecer yo en esto que estoy haciendo y favorecerlos a ustedes con tutoriales o videos que realmente les sean útiles. No se olviden de seguirme también en mi Instagram, creando_sin_fronteras. Ahí vamos poniendo algunas cositas también, algunas visitas y demás que vamos haciendo. Continuemos. Enhebrada la naveta, empezamos nuestro tejido. Al fin. Bueno, siempre vamos a ir dejando bastante lana o hilado suelto desde la naveta. Empezamos del lado que ustedes quieran. En este caso, empiezo por el derecho. Peine ubicado hacia abajo. Van a ver que ya está nuestra calada o nuestra separación de urdimbres hecha, ¿sí? Unas están hacia arriba, las otras hacia abajo. Se lo voy a mostrar bien. Pasamos nuestra naveta por el centro. Y ahora manualmente vamos guiando nuestra trama. Dejamos siempre también en el borde un extra. Hacemos nuevamente, como en todos los tejidos que venimos haciendo al telar, la semicurva.
Tomamos nuestro peine de ambos extremos, nunca de acá porque si no el peine hace este movimiento y la tela se nos va deformando. Entonces siempre en forma recta, tomamos desde los extremos y vamos en forma pareja hacia el cordón. Traten de no forzar mucho a menos que quieran una trama muy ajustada. Ajustan mucho con el peine. Si no, simplemente es un toque como para acomodar esa trama y nada más. Estábamos abajo, ahora nos vamos arriba. ¿Sí? La calada cambia. Las urdimbres que estaban hacia abajo ahora pasan hacia arriba. Volvemos a soltar lana. ¿Por qué hacemos esto de soltar lana? Porque si yo hago esto, por ejemplo, tengo esto acá. Cuando yo intente pasar me voy a quedar a la mitad, ¿sí? Con la naveta, que no la voy a poder pasar, y me empieza a tensar toda la otra trama que yo ya he pasado. Entonces siempre dejamos suelto y pasamos por nuestra calada. Y la naveta, ya les voy a mostrar desde este lado, la naveta pasa siempre lo más cercana al peine porque es donde nuestra calada está más abierta y no corremos riesgo de que se nos traben las urdimbres o de tomar una urdimbre que no corresponde, que estaría por el lado de abajo de arriba, ¿sí? Bueno, pasamos. ¿Qué hacemos acá en el borde? Lo mismo, tratamos siempre de que nos quede suelto. No dejamos un gran aro, ¿sí? No dejamos un exceso de material, sino que tratamos de dejar apenas ahí al borde. Vamos a acomodar ahora esto, apenas al borde, sueltito, media la semicurva. Y volvemos a tomar el peine de ambos extremos y ajustamos, que nos quede parejo. Nada más. Volvemos el peine abajo. Eso es todo nuestro tafetán. Ir y venir, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Manteniendo los bordes de una manera muy perfecta. Ahora les muestro cómo se ve de este lado. Acá tenemos ya parte de nuestro tafetán ya hecho. Se puede observar que la trama es un poco más gorda, más gruesita, más gordita que la urdimbre, pero en realidad era el efecto que yo le quería dar. Que es lo que yo les decía al principio, si lo hubiese hecho simple quedaría como muy liviana y no era mi idea. Tuvimos que ir a hacer la comida, tuvimos que irnos a trabajar, tuvimos que irnos a pasear y nuestro tejido quedó pendiente. Vuelvo a retomarlo y no recuerdo si mi última pasada había sido con el peine abajo o con el peine arriba. ¿Qué hago? Con cualquiera de las dos posiciones, yo, en este caso abajo, paso mi mano, ¿sí? Mis dedos, por entre medio de la calada, ¿sí? Esto sería la calada, que yo les decía que separan las urdimbres. Entonces paso uno de mis dedos o algún elemento, puede ser que pase de repente una aguja y comparo a ver si mi última trama pasó por el mismo lugar. En este caso no. Entonces quiere decir que mi pasada última fue con el peine arriba. Si comparo, veo, y es muy fácil porque se sale mi trama, entonces ahí me doy cuenta que mi última pasada fue con el peine hacia arriba. Entonces, ¿cómo me toca seguir? Con el peine hacia abajo. ¿Sí? Y así vamos siguiendo toda nuestra tela hasta llegar al final. Acá se ve el borde, ¿sí? Que no queda muy ajustado ni tampoco sobresale mucha trama. Cuando nosotros soltemos nuestra urdimbre desde acá, vamos a poder ver que esta urdimbre, digamos, va a tomar ese pequeño espacio que ustedes están viendo que ha quedado ahí de la trama. Llega un momento en donde ya la naveta cuesta mucho pasarla porque ya no tenemos espacio de urdimbre entre la trama y el peine. Entonces lo que hacemos ahora es empezar a juntar nuestra trama en el envolvedor de trama. Para eso tenemos que aflojar desde
la traba que tiene el envolvedor de urdimbre, aflojamos y empezamos a ajustar en este. Previo a eso, si va a ser una tela que yo necesito tener una medida exacta para algo, que ya lo vamos a ir viendo también eso con tiempo, lo que voy haciendo es medir, poner una marca con un pedazo de hilo, lanita, algo, y si quieren le ponen el cartelito con la cantidad de centímetros que tenemos. Entonces eso nos sirve para ir llevando el cálculo. Nunca, nunca, pero nunca deben desenvolver la trama para medir, porque ahí se nos arma un lío terrible, la trama se nos empieza a mover para todos lados, que nunca deben hacer eso. Si necesitan tener una medida exacta para algo, como por ejemplo para una ruana, si ponen el peine, digamos, toda la tela para el ancho de la ruana y después tienen que dividirla en el otro extremo, hacia la parte de adelante, ustedes van tomando esa medida, ¿sí?, permanentemente hasta que lleguen a la adecuada, pero nunca deben desenroscar o desenrollar la trama que ya está en este envolvedor. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es juntarla a esta trama que ya he hecho acá. Saco la traba de mi envolvedor de urdimbre y empiezo despacio y de la manera más pareja posible. Estoy tomando también la varilla de cruce porque aún no se ajusta en el envolvedor, entonces se puede llegar a mover de un lado más que del otro. Una vez que yo ya tengo aproximadamente mi medida que quiero, pongo la traba y ajusto desde el envolvedor de urdimbre. También me aseguro de que esté bien puesta la traba en mi envolvedor de trama. Y como verán, esto está muy suelto. Entonces puedo dar un toquecito más ajustando hacia acá o hacia la urdimbre. Depende de las necesidades de cada uno. Bueno, les quiero mostrar cómo van quedando los bordes. Y fíjense de que van perfectamente en la misma línea. Y como les decía sobre el tema de la trama, no queda suelta, pero tampoco se ajusta. Miren cómo va el tejido. Se puede distinguir perfectamente lo que es la urdimbre de una sola hebra y la trama de dos. Vamos hacia el otro costado y pasa exactamente lo mismo, que queda totalmente igual toda nuestra trama ahí juntada, ¿sí? Bueno, continuamos tejiendo.
Ya terminé mi tejido. Pueden ver que queda nuestra lana de desperdicio, con la cual hicimos los cálculos. Y ahora lo que voy a hacer, yo podría seguir tejiendo un poco más, pero ya a la altura que yo ya tengo está perfecto. Tengo mi lana medida 3 veces en el ancho del peine para hacer el cordón. El peine lo vamos a poner en forma de descanso. Entonces nos quedan todas las urdimbres al mismo nivel. Empezamos tomando las 2 primeras urdimbres, emparejamos la lana o el hilado que estemos usando, punta con punta, y ya lo tenemos. Entonces, la lana o la hebra que va por encima de las 2 primeras urdimbres, las llevamos hacia el peine y la pasamos por debajo de las 2 urdimbres que siguen. Ahora la otra, llevamos hacia el peine y pasamos por debajo de las 2 urdimbres que siguen. Así seguimos todo nuestro cordón como el primero que hicimos antes de iniciar nuestro tejido, la tela. También lo hacemos para finalizar. Terminado nuestro tejido, terminado nuestro segundo cordón o el cordón de finalización, lo que queda ahora es sacar la tela. ¿Cómo hacemos este trabajo? Primero, vamos a empezar a aflojar un poco los rodillos, tanto del envolvedor de tela como del envolvedor de urdimbre, ¿sí? Ya lo tenemos suelto. Paso a seguir. Cortamos nuestra urdimbre desde la varilla auxiliar del envolvedor de urdimbre. Entonces vamos tomando ahí a la mitad y cortamos. Tomamos a la mitad y cortamos. Todo cortado, ¿sí? Todas nuestras urdimbres cortadas. Sacamos lentamente desde el peine y ya tenemos nuestra tela. ¿Qué hacemos ahora? Empezamos a desenvolverla, ¿sí? Con mucho cuidado. Empezamos a desenvolver desde el envolvedor de tela. Vayan teniendo precaución con todos nuestros hilos que nos han ido quedando sueltos, porque a veces se nos vuelven a enrollar, entonces se nos traban, ¿sí?
Llegué al comienzo de la tela donde tengo todos los nudos. Lo que hago yo ahora es lo siguiente. Desato todos esos nudos y medios moños que habíamos hecho, uno por uno, hasta poder lograr y sacar toda la tela. Ya tenemos afuera del telar toda nuestra tela. Al sacar la tela, suele pasar esto, que se ajusta un poco la trama porque se tiran un poco las urdimbres. No pasa nada, esto se va solucionando simplemente con la mano o con un peine. ¿De qué manera? Ahora les muestro. Vamos a retirar el telar de nuestra mesa. Y ahora les muestro cómo nos quedó todo en nuestra tela. Tenemos que acomodar estos hilos de trama que nos quedaron a los costados, poderle hacer un borde más prolijo, a pesar de que nos ha quedado bastante bien, lo vamos a poner un poquito más prolijo. Pueden ver el cordón que sujeta también toda la trama. Y en este caso, que se ven como globitos, es por lo que yo les digo que nos ha tensado un poco la urdimbre y nos ha ajustado la trama. Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Lo vamos acomodando con el peine. Y la función del peine en realidad, ¿qué nos hace? Llevar una trama en forma paralela a la otra, ¿sí? Y darle lugar o darle más espacio de urdimbre. De esa manera acomodamos toda nuestra trama. Suele pasar que en los costados, al ir juntando la trama, se abre en algunas partes. Entonces, de la misma manera, con peine, ajustamos y acomodamos. Así vamos a emprolijar toda nuestra tela. Yo aún todavía no les digo qué es lo que vamos a hacer con esta tela. Eso lo van a ver en el próximo video. Y cómo vamos a hacerle más prolijas las orillas y cómo esconder esa trama también. Y qué va a pasar con estos flecos o urdimbres que nos quedaron colgando. Así que bueno, no se pueden perder el próximo video. Recuerden de suscribirse, que ya se los dije. Y les voy a dar también antes unos consejitos. El tema de telar, así como tejido a 2 agujas y crochet, nos perjudica mucho a la espalda. Es así. Entonces lo que tenemos que tener precauciones en qué. Si tienen un banquito alto, sería mejor para que ustedes puedan estar sentados, ¿sí? En esta posición y poder tejer con la espalda recta. De no tenerlo, descansan un rato, hacen ejercicios posturales, traten de relajar un poco la espalda para no tener después problemas mayores. Igual, al estar tejiendo en el telar, siempre traten de mantenerse en forma recta. No se pongan así curvas porque les va a dar toda una contractura y les va a ocasionar problemas en la cervical. Entonces, siempre forma recta para trabajar en el telar. Eso sería lo ideal.
Bueno, dicho esto, les mando besitos a todos. Espero que les haya gustado nuestra primer tela en el telar. Vamos a hacer mucha, como ya les dije, con distintos puntos. Así que bueno, nada, los espero en el próximo video. Los quiero mucho y espero que se sigan sumando a este nuevo canal muchos más suscriptores.